de Sansón, el potencial desperdiciado, la tragedia de Sansón. Mire, vamos a ver la vida de este joven, que fue un joven de cuerpo fuerte, pero de espíritu débil. Y creo que en nuestros tiempos, más que nunca, estamos sufriendo una especie de pandemia en cuanto a este tema. Jóvenes fuertes por todas partes, pero débiles en sus decisiones. Niños. Hermano, necesitamos regresar a los principios de la palabra de Dios para poder desarrollar varones maduros, capaces de tomar las decisiones a las cuales Dios les ha llamado. El texto, vamos a estudiar los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Así que donde fue la lectura en el capítulo 13, les pido que la mantenga abierta y vamos a ver de manera rápida varios pasajes, ¿verdad?, de estos 4 capítulos. No los vamos a ver detenidamente, ¿verdad?, pero vamos a hacer una radiografía, ¿verdad?, de estos 4 capítulos. Así que mantengan su Biblia abierta allí, ¿verdad?, porque vamos a estar consultando varios pasajes de estos 4 capítulos. Vamos a hablar de Sansón. La etapa de la niñez y de la juventud es la época de la instrucción en el camino que se ha de seguir en la vida. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Señor está diciéndonos, padres, instruye al niño en esa etapa de su vida, cuando su corazón es moldeable, cuando puedes implementar los principios de Dios en su corazón. Y eso ha sido siempre en el Señor. Esto es Proverbios 22:6, pero escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 6. No lo busques. Si está tomando notas, anote la cita. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Papás, esto es para ustedes. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice al papá y a la mamá, sobre tu corazón. Primero tienen que ser parte de tu vida, para que las puedas vertir a la vida de tus hijos, ¿verdad? Si no, vas a ser como el médico, ¿verdad?, que le dice a su paciente: ya no coma, ¿verdad?, no coma grasa, no coma azúcar, ¿verdad?, lo va a matar la diabetes, ¿verdad? Usted tiene un serio problema de glucosa, pero él es desordenado en sus hábitos alimenticios, el doctor. O como el cardiólogo, que le dice: no fume, no tome al paciente, pero él no puede dejar el tabaco. ¿Sabe que eso nos convertimos nosotros cuando somos papás, que solamente repetimos, pero no vivimos? Por eso dice el Señor: las guardarás, ¿verdad?, estarán sobre tu corazón, y luego sí, las repetirás a tus hijos. Y luego esto es bien interesante, el versículo 7: y hablarás de ellas estando en tu casa en ese tiempo de la niñez, que tomamos tiempo con ellos para enseñarles la palabra de Dios. Pero luego dice: y andando por el camino. ¿Sabe? Esta frase significa en tu forma de vivir, que no haya una incongruencia cuando hablas con tus hijos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de cómo deben de vivir y cómo te comportas, cómo haces tus negocios, ¿verdad?, cómo te relacionas con otras personas. Lo que está diciendo es que lo que les enseñes a los niños sea congruente con lo que ellos ven en tu manera de actuar, en tu manera de vivir. Y cuando te levantes. Así que esta es la etapa, hermanos, varones, hermanas, esta es la etapa de cubrir a nuestros hijos con la palabra de Dios cuando son niños. Así que vamos a iniciar, nos vamos a ubicar en el nacimiento de Sansón. Leímos el anuncio de su nacimiento, así que vamos al capítulo 13, versículos 24 y 25. Allí, ¿verdad?, cuando llega el momento del nacimiento, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Sansón significa pequeño sol. Bonito nombre, pequeño sol. Así que para los que están esperando hijos varones, ¿verdad?, ese es un bonito nombre, ¿verdad? En lugar de Sansoncito, le dice usted Solecito, ¿verdad? Pequeño sol. Dice: y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el 25, hermanos, ¿verdad? Qué hermoso. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Recuerden que en la dispensación de la ley
el Espíritu Santo no moraba en las personas, iba y venía, ¿verdad? Iba y venía y se manifestaba. Así que aquí vemos a este niño, no sabemos a qué edad, ¿verdad? Pero el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Así que aquí vemos el ascenso del pequeño sol, ¿verdad? Estamos en el ascenso, ¿verdad? Este niño, este jovencito empieza a crecer, Dios empieza a manifestar en su vida, ¿verdad? Así que lo vemos subiendo, ¿verdad? De una manera hermosa. Sansón, qué potencial de este joven. Sansón sería el último de los 12 jueces, el último. Dios estaba cerrando con broche de oro, Dios quería cerrar con broche de oro esta etapa y eligió a este muchacho. El nacimiento de Sansón fue anunciado por un mensajero celestial, una distinción que comparte solamente con Isaac, con Juan el Bautista y con Jesús. Otro dato interesante, Sansón fue apartado para este oficio desde el vientre de su madre, cosa que solamente sucedió con Samuel, con Jeremías y con Juan el Bautista. Este es el calibre de Sansón, de este jovencito. Este es el tamaño. Sería nazareo, es decir, separado, consagrado a Dios. En el capítulo 6 de Números vemos, ¿verdad?, los requisitos de una persona que tomaba votos de nazareato. No podía tomar nada de uva, nada, ni siquiera comer uvas, ni frescas ni maduras. Dice ya como que ni tempranillos podía tomar, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Tenía que abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? No pasaría navaja a su cabeza, esa era la señal, ¿verdad? Dejaban crecer su cabello. No podía tener contacto con personas muertas, con cadáveres. Y el tiempo, ¿verdad?, del nazareato se fijaba, ¿verdad?, por tiempos. Para Sansón era permanente, era para toda la vida. Cualquiera que veía a Sansón, cualquiera que veía a este joven, decía, wow, no cabe duda que este joven está consagrado a Dios, está apartado para Dios. Es evidente que la gracia y el poder de Dios están sobre este joven. Jóvenes, es la consagración la que da sentido y rumbo a la vida. Los que tienen un alto propósito que alcanzar se convertirán en fuertes espiritualmente, porque es Dios mismo la fuente de dicho poder. El joven o la señorita que deciden consagrarse a Dios tendrán el respaldo de Dios en su vida, en lo que hagan. Segunda Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Siempre que hay un joven y una señorita consagrados, tendrán el respaldo de Dios en todo lo que hagan. Pero cuando el yo desplaza al gran yo soy en nuestro corazón, entonces la tragedia es inminente. Y esto es lo que pasó con Sansón. Así que vamos a ver las causas de la desconexión. ¿Qué fue lo que llevó a este joven a desconectarse de su familia y desconectarse de Dios? Vimos el ascenso hermoso de este pequeño sol. Ahora vamos a empezar a ver el eclipse del sol. Una sombra empieza a pasar frente a él. Poco sabemos de la niñez de Sansón. Le volvemos a ver hasta que es un joven en edad de casarse, pero por sus acciones y actitudes podemos tener una lectura de sus años de infancia. ¿Cuáles fueron las causas de la desconexión de Sansón, de sus padres y de Dios? En primer lugar, papás, y esto es para nosotros. Les dije que el mensaje era para los jóvenes, pero nosotros tenemos gran responsabilidad en esto. ¿Cuáles fueron las causas? En primer lugar, la falta de autoridad y disciplina en el hogar. Cuando hay ausencia de disciplina, los hijos se desconectan de los padres. Papás, pareciera esto una contradicción. ¿Sabe que hay papás que dicen, no lo discipline, ¿verdad?
porque va a reaccionar diferente y en lugar de que tenga confianza, ¿verdad? Va a empezar a tomar otras actitudes. No es así. La disciplina le dice al niño: te amo, te quiero, estoy preocupado por ti. Lo que estás haciendo, ¿verdad?, te va a llevar en la dirección equivocada. Te disciplino porque te amo. Ahora, por supuesto que hay lugares especiales para disciplinar cuando son niños. Dios le dio 2 hermosas pompas a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, hermano, disciplinar no es lastimar. Disciplinar es corregir, habiendo explicado primeramente las reglas en casa. Y cuando un niño viola una de las reglas, por supuesto que hay que aplicar disciplina. Lo vemos en Jueces capítulo 14, vean los primeros versículos. ¿Por qué sabemos que hubo falta de disciplina? Porque este niño empezó a tener patrones de conducta. Y cuando llegó a ser joven, ahora lo vemos reaccionando de esta manera. Dice el versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Vayan y hagan los arreglos con los papás de esta chica, es lo que está diciendo. Versículo 3, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, hablando ahora para nosotros como creyentes, para que vayas tú a tomar mujer de los hijos de los filisteos incircuncisos. ¿Recuerdas? Dios había levantado a este joven, ¿verdad?, para luchar contra los filisteos. Y Sansón respondió a su padre, final del versículo 3, y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. No te estoy diciendo, papá, ¿verdad?, por favor, te estoy diciendo que lo hagas. Esto es lo que significa. 2 Corintios 6, 14 al 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. De eso tienen que estar conscientes nuestros hijos. Son templo de Dios. Esta cita que aparece en la pantalla la tomé de un libro. El libro se llama Para entrenar a un niño. Dice: negarle la formación o entrenamiento a un hijo es abandonarlo deliberadamente. Y es semejante a empujarlo hacia un mar de opciones y de pasiones, sin un barco apropiado ni una brújula. Eso es lo que hacemos, papás, cuando no hay disciplina para nuestros hijos. No es amor la falta de disciplina, es abandonarlos, es aventarlos a un mar sin un salvavidas y sin saber a dónde llegará. Algunos de ustedes que son mamá y papá a la vez, la labor es ardua, es más dura aún. Pero el Señor estableció principios para cuidar a nuestros hijos y tienes la bendición y la ayuda de Dios para hacerlo. Sansón insistió: tómame a esta mujer. Él exigió, porque ella me agrada, dijo. Y recuerden esta frase: ella me agrada. En el original dice: mis ojos la ven bien. Y recuerden esa frase, porque los ojos de Sansón, ¿verdad?, fueron su problema. En su falta de comunión, Sansón estaba dictando sentencias sobre sus ojos. Él dijo: mis ojos la ven bien. Y vamos a ver la tragedia de Sansón con respecto a sus ojos. Para este punto, el pequeño Sol ya era todo un dictador. Y hay muchos dictadores en potencia. Cuando no disciplinamos a nuestros niños, cuando son pequeños, va a ser un dictador cuando sea grande. El pequeño Sol exigía que todos orbitaran a su alrededor. Y los primeros eran sus papás.
Él les decía en qué sentido tenían que orbitar alrededor de él y a qué velocidad. Pero Dios estaba empleando, cuando vemos el versículo 4, Dios estaba empleando la obstinación de este joven para sus propósitos, porque Dios es soberano, hermanos. Y aún en medio de nuestra desobediencia, el Señor siempre va a hacer su voluntad. El Señor sacaría algún bien de esta desafortunada situación. La historia de Sansón es de sombras y de luces. Grandes aciertos de este, pero también unos errores terribles. En el capítulo 14 y 15 vemos un resumen de la vida de Sansón, de su actuar, de su reaccionar. ¿Y qué vemos en el capítulo 14 y 15? Vemos arrogancia, presunción, prepotencia. Es un tipo grosero, actitudes infantiles, arrebatos de ira y berrinches. Era fuerte por fuera, pero débil por dentro. ¿Saben que Sansón regresaba continuamente a casa de sus padres llorando? Cuando algo no salía bien, regresaba a casa. Así que esto no es nuevo, de tener a hijos, bebés ya de 40 años en la casa. No es nuevo, ¿verdad? Con Sansón lo vemos. ¿Qué pasó, hermano? No se disciplinó, no se enseñó en la etapa de la niñez. Y cuando digo débil, hermano, no me refiero a sensible, no me refiero a un varón sensible. Me refiero a débil en su actuar y en sus decisiones. Así que la primera causa, hermanos, fue la falta de autoridad y disciplina en el hogar, que tenía que ver con los padres. La segunda tiene que ver con él y fue el orgullo. Todo ese favor de Dios, todo eso que Dios le había dado, hermanos, hizo que en su corazón empezara, ¿verdad?, a desarrollarse un sentimiento de autosuficiencia en este joven. Cuando el orgullo toma posesión de nuestra vida, hermano, el diablo está pronto para raparnos, pronto. El diablo tiene una tijera y la tijera tiene dos hojas. Una es el orgullo y la otra es la autosuficiencia. Cuando vienen pensamientos a tu mente de qué bueno soy, cuánto se ha logrado por mí. Cuando después de un triunfo espiritual escuchas la voz, qué bueno eres, qué sería de los demás sin ti. Cuando esos pensamientos lleguen a tu mente, despierta. Cuando pase un pensamiento así, joven, señorita, por tu mente, qué bueno eres, despierta, te están rapando, te están rapando. Recuerda que las coronas y el reconocimiento son solo para Cristo. ¿Dónde vemos las actitudes de orgullo? En cada una de estas citas que están allí, ¿verdad? Léanlas con calma en el hogar, tomen tiempo como familia para este tema, hermano. Tomen tiempo, de verdad, se los suplico, tomen tiempo para estudiar esto. Pero solamente quiero mencionarles dos, ¿verdad?, donde vemos esta actitud. En el capítulo 15, versículos 15 al 17, después de una batalla con los filisteos, ¿verdad?, que fue aquella ocasión donde él tomó una quijada de burro que encontró por allí, ¿verdad?, y siempre he pensado, ¿verdad?, cuando él tomó esa quijada de burro, ¿verdad?, en su mente pasó que un día él sería el burro. Pero él tomó una quijada y mató a 1000 personas, a 1000 varones. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él, hermano, no era porque él era bueno. Después de esa batalla, él dijo, con la quijada de un asno, dice, 1 montón, 2 montones, y luego dice, con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Y luego hace esto, ¿verdad? Por eso decimos, ¿verdad?, no conocemos todo, pero en las actitudes podemos ver. Y después de que dijo eso, dice, y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada, ¿no?, en esa actitud de prepotencia, ¿no? En otra ocasión, en el capítulo 16:3, Sansón, ¿verdad?, está en un lugar que se llama Gaza, ¿verdad? Los enemigos, los filisteos, se enteran de que está ahí y dicen, en la madrugada vamos a entrar, ¿verdad?, y lo vamos a tomar. A medianoche él se levanta y hace esto. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares
y sus cerrojos, y se las echó al hombro, y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, y nunca le dio la gloria a Dios, haciendo despliegue de su fuerza. El orgullo le roba la gloria a Dios. Cuando hay talentos, cuando hay dones que Dios te ha dado y no le das la gloria a Dios, ¿verdad?, tarde o temprano el Señor retirará eso. Hermanos, cuando con los dones y los talentos solamente nos damos gloria a nosotros mismos, entonces somos metal que resuena, somos címbalo que retiñe, solo hacemos ruido, pero la gracia y el poder de Dios ya no están allí. Así que el orgullo, pero también, tristemente, la inmoralidad fue una de las causas de la desconexión. La inmoralidad. Vemos primero tomando decisiones malas, pequeñitas entre comillas, no hay decisiones malas pequeñas, y luego lo vemos ya, ¿verdad?, abiertamente. En el capítulo 4, capítulo 14 leímos la historia, ¿verdad?, de esta chica con la que se casa, finalmente se casa con esta chica, ¿verdad? Pero ya vimos, ¿no? Se casa. Pero después, en el capítulo 16.1, dice, 16.1, si pueden ir rápido ahí, 16.1, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, a una prostituta, y se llegó a ella, durmió con ella, es lo que dice, tuvo relaciones sexuales con ella. El joven que había sido apartado, consagrado para Dios, que había sido cubierto del poder y de la gracia de Dios para una tarea específica, hermanos, de liberar al pueblo de Israel. Ahora lo vemos aquí actuando de esta manera. Y eso no fue todo. En el versículo 4, después de este evento, ¿verdad?, después de este evento, en el versículo 4 del 16 dice, y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y ay, Sansón, cuando conociste a Dalila, si ya ibas en caída libre, con Dalila te pusieron, ¿verdad?, un gran bloque de plomo que te hizo descender a gran velocidad. Dalila, ¿recuerdan la historia con Dalila? ¿Verdad? Es la que los filisteos utilizaron, ¿verdad? Le dieron dinero para que ella descubriera cuál era el secreto de su fuerza de Sansón, ¿verdad? Y finalmente Dalila, él cedió. Sansón era muy fuerte físicamente, pero era débil espiritualmente, era débil en sus convicciones, no tenía firmeza. Pero ¿qué consecuencias hubieron, hermanos? ¿Verdad? Ya vimos las causas, pero también hubieron consecuencias terribles. En primer lugar, sufrimiento, dolor, tristeza y vergüenza en el corazón de los padres. Proverbios 29:15 dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tarde o temprano, papás, ese pequeño sol que tú consientes y que no quieres disciplinar, un día te va a causar vergüenza y dolor. Un día vas a tener que irlo a sacar del reclusorio. Un día vas a estar llorando por él o por ella, solo porque no ejerciste la disciplina. Salmos 127:3 dice, escucha la palabra de Dios. He aquí herencia de Jehová son los hijos, Dios te los dio, igual que les había dado a Sansón, a Manoa y a su esposa. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Hermano, tus hijos son saetas. La palabra saeta en el hebreo significa dardo o rayo. ¿Por qué saeta? Porque va a volar un día, no se va a quedar contigo, va a volar, va a salir, pero en el tiempo que tú lo tengas, ¿verdad?, pon esfuerzo en que esa saeta esté derecha. ¿Sabes cómo se mantiene una saeta derecha? Cuando la metes en la Biblia.
¿Han visto la madera que se prensa para que no se enchueque? Es exactamente con nuestros hijos, hermano. Cúbrelos con la palabra. Cúbrelos. Y lo van a mantener derecho, para que cuando salga no ande dando tumbos por todos lados. Una saeta que está chueca, hermano, va a hacer mucho daño. No vuela en línea recta. Va a ir dando tumbos para todas partes. Va a lastimar a su familia y va a lastimar a otros. Son herencia de Jehová tus hijos. Son una herencia de Dios. Y Dios tuvo confianza en ti y te los dio. Pero también demandará de ti, papá. Demandará de nosotros las actitudes del corazón de nuestros hijos, su forma de vida. Demandará de ti la vida de tus hijos. Así que las consecuencias fueron sufrimiento para los padres, pérdida de comunión de él con sus padres y con Dios. Vamos a ir entrando a la parte donde les dije que fue el declive de este sol en su relación con Dalila. Capítulo 16, versículo 19. 16, 19. Dalila, después de insistir, logró su acometido. Y dice el 19: ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Jóvenes, mucho cuidado con Dalila. Te va a dormir. Señoritas, mucho cuidado con Dalilo. Te va a dormir. Dalila habla bonito. Dalilo es hábil en sus palabras, es dulce en sus palabras, pero al final va a haber amargura. Mucho cuidado cuando escuches la voz dulce de alguien que no conoce al Señor. El pastor Bell dijo hace muchos años, y nunca se me va a olvidar, hablando del matrimonio, él dijo: es mejor el peor de los creyentes que el mejor de los no creyentes. Yo solo le adapté un poquito y digo: es mejor el más feo de los creyentes que el más guapo de los no creyentes, chicas. Y chicos también. No tiene el Espíritu Santo en su vida. Y es hábil para mentir. Chicos, las Dalilas son hábiles para hablar. Los Dalilos son hábiles para hablar. Y quieren llevarse ese precioso tesoro. Tú que eres hijo de Dios. Sigo leyendo el 21. Ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón, escuchen todavía el orgullo de este chico. Y dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él en su sueño, se dijo: esta vez saldré, otra vez, saldré como las otras y me escaparé. Y aquí viene lo triste, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 21. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, ¿se acuerdan los ojos? Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Ahora le llevan encadenado a Gaza, de allá de donde salió con esas puertas en esa ocasión. Ahora va sin sus ojos. Para sacar los ojos era muy fácil, era un método muy rápido, muy fácil, muy eficiente. Se calentaba un hierro, ¿verdad?, al rojo vivo, y se ponían los 2 ojos rapidito. Dejaba ciego, cauterizaba y no había infección, muy rápido. Eso es lo que le hicieron a Sansón. Y le ataron con cadenas, y luego dice, para que moliese en la cárcel. Eran esos molinos grandes de piedra, ¿verdad?, y para girarlos, hermanos, que usaban mulas o burros. Entonces quitaron un burro y pusieron a Sansón. ¿Recuerdan? Era fuerte. Eso es lo que el mundo quiere de ti, tu fuerza. Señoritas, jóvenes, eso es lo que el mundo quiere de ti, tu fuerza. Papás, Dios nos guarde de que alguno de nuestros hijos
esté atado en un molino allá afuera, como un burro, moliendo para el mundo. ¿Cómo comenzó todo? Con la falta de disciplina de un niño. Sus ojos fueron su gran problema. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. ¿Qué estás viendo, joven? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Dónde está tu deleite? Que perdiera su fuerza fue triste, que perdiera sus ojos fue terrible, pero que perdiera el favor de Dios, esa es la verdadera tragedia en la vida de los jóvenes. Y finalmente, como consecuencia, el potencial y el propósito dado por Dios desperdiciado por completo. En el capítulo 16, ¿verdad? Ya vemos esta tragedia, vemos el ocaso de este pequeño sol. Ya no solamente un pequeño eclipse, sino un ocaso por completo. Versículos 23 al 25 de Jueces 16. Está ahí en el molino, recuerden, ahí lo tienen, pero en una ocasión sucede esto. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, Dios, su Dios, y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando ya estaban borrachos, cuando sus sentidos ya estaban embotados, ¿verdad? Por lo que estaban tomando, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta, hermanos, para que nos divierta el consagrado de Dios. Que venga y que sea un espectáculo para nosotros, que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Este joven, con todo este potencial, con todo este favor y con toda la gracia que Dios le había dado, ahora lo tienen allá como un juguete. Para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las dos columnas. Ay, ay, Sansón, ¿dónde quedó tu grandeza para la que fuiste apartado? No eres ahora más que el bufón, no eres más que un endeble, fuiste reducido a un bocado de pan. Jóvenes de los cuales había una gran expectativa, jóvenes cristianos, señoritas con una gran expectativa sobre su vida, y resultaron en una gran desilusión. Muchos hijos nunca aprecian la sabiduría madura de sus mayores hasta que prueban el fruto amargo de sus tercas decisiones. Hermanos, todo empezó con la falta de disciplina. Pero ¿qué sería de nosotros sin la misericordia y la paciencia de Dios? ¿Qué sería de cada uno de nosotros, hermanos? Este pasaje me encanta, este texto, 16:22. 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto es misericordia de Dios. Versículos 28 al 30. Versículos 28 al 30 del capítulo 16. Entonces clamó Sansón a Jehová, en ese momento que lo ponen ahí como juguete. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová. Y pienso, hermanos, pienso en cómo estaría el corazón de Sansón, pensando en todo lo que Dios le había dado y estando en esta condición en este momento. Dijo Jehová: acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Ahora vemos su humildad. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.
Asió luego Sansón las 2 columnas que estaban en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaban en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Versículo 31. Descendieron sus hermanos, seguramente unos días después de la noticia, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron de entre los escombros seguramente, y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Sansón, Sansón, hermano mío, Sansón. Seguramente un grito desgarrador en el corazón de sus hermanos cuando lo vieron allí, ciego, y ese cadáver cubierto de escombros. Sansón, Sansón. Un grito muy parecido al que se escucharía años después, pero en un palacio en Jerusalén. Segunda Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de su puerta y lloró, y yendo de aquí para allá decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David descuidó a sus hijos y un día lloró amargamente cuando se enteró de la muerte de Absalón, cuando se rebeló contra su propio padre. Aunque en las últimas etapas de la vida de Sansón carecieron de gloria, todavía hubo honor en la recta final, pues vemos que su cabello empezó a crecer, ¿verdad?, representando el perdón de Dios sobre su vida y utilizándole también para liberar al pueblo del dominio de los filisteos. Murió con su cabello largo, señal del perdón y la reconciliación con Dios, pero murió prematuramente, consecuencia de su rebeldía y su falta de comunión en el pasado, por su desconexión con Dios y su conexión con el pecado. Hermanos, ¿cómo prevenir? Eso es lo importante. ¿Cómo prevenir esto? En primer lugar, disciplina a tiempo. Disciplina a tiempo a tus hijos. La palabra de Dios, hermanos, está llena de los principios para que podamos cuidar el corazón de nuestros hijos, y uno de los principios es la disciplina. Disciplina habiendo explicado las reglas primero. Hermano, disciplina no es tiempo de reflexión, ¿verdad? Quédate ahí parado y reflexiona en lo que hiciste. Disciplina es disciplina, hermano. Por eso les dije al principio, el Señor dio 2 lugares específicos, 2 hermosas pompitas a nuestros hijos, ¿verdad?, para que usemos con sabiduría la vara de la corrección. Es amarlos la disciplina. Algunos textos que están allí en la pantalla. Proverbios 29, 15 al 18. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te va a dar descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía, sin sabiduría, ¿verdad? Si no lo enseñas, si no le enseñas a ser sabio a tu hijo, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Va a tener una vida desenfrenada. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿verdad? Y hay otros pasajes que están allí, ¿verdad? Por tiempo no los voy a leer, pero ¿cómo prevenimos? Con disciplina a tiempo. Y en segundo lugar, enséñales a honrar y amar a Dios. Esto es clave, hermano. Enséñales en esta etapa de su vida
a honrar y amar a Dios. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahí, ¿verdad? Ahí enseñemos en esta etapa a nuestros hijos a amar. Y Proverbios 3:3-7 dice, nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermano, escucha la promesa para tus hijos. Enséñales, ¿verdad? Y ellos van a tener gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Esto no es fácil. Esto solamente lo puede hacer Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Enseñemos a nuestros hijos a confiar en Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Conclusión, la leeré, ¿verdad? Porque no quiero perder nada de lo que he escrito. Conclusión, ¿verdad? Si pueden cerrar sus libretas y vamos a terminar con esto. Conclusión. Jóvenes, cuando ustedes decidan consagrarse a Dios, todo lo que gira en torno a tu vida, tus estudios, tu deporte, tus actividades en general, tu recreación incluso, tu dinero, tus ahorros, todo es consagrado y bendecido por Dios. Quien está preparándose académicamente para una carrera, como el que está haciéndolo para servir al Señor de tiempo completo, ambos pueden estar consagrados. Se requiere jóvenes pastores, señoritas de tiempo completo en la obra, pero también se requieren Danieles en puestos claves. Hace falta más Josés que den testimonio de su fe en su trabajo, en su escuela. Hacen falta Sadrach, Mesac, más Abed-nego. Hacen falta Déboras, señoritas valientes, mujeres valientes. Hacen falta Dorcas que con su oficio, ¿verdad?, bendigan a otros. Necesitamos jóvenes que trasciendan, que inspiren a muchas generaciones en el futuro. Necesitamos, por supuesto, más Brusbel y Karen, que con 21 años, él y 19 ella, decidieron dejar una vida cómoda en su país y venir a nuestro país y gastar su vida en México y en Latinoamérica. Y su generación, hermanos, el Señor sabe cuántos son. Necesitamos más Enoch Gutiérrez y Elda. Necesitamos más Larry Packett, que con sus recursos, ¿verdad?, con su propia avioneta, lanzaba folletos en lugares de difícil acceso. Necesitamos más Lisa Webb, una señorita americana que vino en la época de los que estoy nombrando, ¿verdad? Su propósito fue, ella aprendió español, ¿verdad?, y su ministerio era enseñar español a todos los misioneros que llegaban, para que aprendieran más rápido y pudieran compartir el evangelio. Pero también necesitamos varones, empresarios, que comprendan que sus recursos provienen de Dios y son para Dios. Y concluyo con este párrafo. En la sociedad hay jóvenes de espíritus pequeños, porque carecen de sueños y metas elevadas. Están sentenciados a la mediocridad. No así los jóvenes y señoritas cristianos, porque el joven, conectado con su familia y con Dios, tendrá la gracia, la fuerza y el favor de Dios en lo que haga. Sirvan de tiempo completo en la obra o en un trabajo secular. Sirviendo o estudiando, ellos están consagrados. A un joven de este calibre, consagrado, conectado con Dios, intenta desviar su atención mostrándole el oro, la plata, la fama, el reconocimiento, el placer, y te responderá: todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Dios, en Cristo Jesús. Hermanos, ¿tenemos jóvenes de este calibre en la iglesia? Por supuesto que tenemos. Más de un varón. ¿Tenemos señoritas así? Por supuesto que tenemos. La pregunta es, ¿tienes en casa? ¿Tenemos en casa? ¿O son los hijos de alguien más? ¿Tenemos en casa jóvenes y señoritas así? Como pastores, oramos
lloramos e imploramos delante del Señor que levante de Getsemaní una generación de este calibre, con este temple, pues no podremos hacer la obra con mentes pequeñas y temerosas. No podremos hacer la obra con cristianos limpios por fuera y sucios por dentro. No podremos hacerla con jóvenes fuertes físicamente, pero débiles espiritualmente. Necesitamos limpieza de cuerpo y alma, jóvenes de carácter humilde, para que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad. Dios quiere jóvenes y señoritas consagrados. Dios aún sigue buscando jóvenes consagrados. ¿Eres tú uno de ellos? Vamos a orar. ¿Eres tú uno de ellos? Es la pregunta. ¿Es tu hijo, tu hija, uno de estos jóvenes? Jóvenes, el llamado específico es para ti. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños más grandes? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu consagración? Toma una decisión en este momento, ahí en tu corazón. Si has perdido de vista que tú estás consagrado al Señor y la voz del mundo te ha seducido, toma una decisión ahora. Pide perdón al Señor y conságrate a Él. Papás, ¿cómo ha estado nuestro esfuerzo en el trabajo para nuestros hijos, hacia nuestros hijos? ¿Somos una apariencia o de verdad somos papás que estamos poniendo empeño y trabajando en la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Tenemos el poder, la gracia de Dios en nuestras vidas o somos metal que resuena? Tú y Dios saben la respuesta. Si hemos fallado, hermanos, o si no conocías estos principios, hoy es el día de hacer un compromiso delante de Dios, de cuidar a nuestra familia, de entregarnos por completo, de cuidar el corazón de nuestros hijos. Ustedes que tienen la bendición de tener hijos pequeños, ¿verdad? Este es el tiempo de modelarles la vida en Cristo, de poner esos principios para que ellos crezcan de una manera sana, de una manera que agrade y que honren al Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, bendice, Señor, a nuestros visitantes y, Señor, que podamos servirte cada día mejor. Como varones te ruego, Señor, que nos ayudes a esforzarnos, porque un día estaremos de pie delante de nuestro Señor para entregar cuentas por nuestra familia. Padre Santo, perdona nuestros errores, perdona nuestra negligencia y ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder cumplir con nuestra responsabilidad. Bendice a tu iglesia, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.